Saludos, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo a la hora que estén viendo este programa. Mi nombre es Jesús Morales y voy a moderar este circuito de lectura y análisis de texto antielectoral que les presenta el Frente Antielectoral como una serie de lecturas y análisis. El Frente Antielectoral está compuesto por organizaciones y personas en carácter individual que denunciamos la farsa de las elecciones coloniales en nuestro país, la condición colonial impuesta por el imperialismo estadounidense y la explotación capitalista sobre nuestro pueblo. Nuestra campaña de educación va dirigida a convencer al pueblo a boicotear las elecciones, a no seguir validando la ilegalidad del colonialismo ni la explotación capitalista y a salir a la calle a luchar, organizados como comunidad nacional y clase trabajadora. En esta ocasión vamos a leer y ustedes a escuchar el texto Cacareco, los votos argentinos y otros rinocerontes, publicado en la revista Verde Olivo el día 8 de mayo de 1960 y escrito por el revolucionario Ernesto Che Guevara. La lectura la voy a hacer yo, miembro del Frente Antielectoral, y luego de la lectura contaremos con un análisis del texto por parte de nuestros panelistas. El profesor Dionisio Pérez Montes es miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, miembro del movimiento 3 de marzo y los actos de conmemoración del natalicio del comandante Juan Antonio Correger Montes y colaborador y simpatizante del Frente Antielectoral. El profesor Luis Rogelio Torres, colaborador y simpatizante del Frente Antielectoral. El obrero Enrique Pagán, ex miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña y miembro del Frente Antielectoral. Sin más introducción, les leo el texto. Primero, para contextualizar, en el 1959 en Brasil se llevaron a cabo unas elecciones y un grupo de universitarios cansados y hastiados de que el neoliberalismo siga promoviendo y haciendo participar y ganar a candidatos y luego funcionarios que siempre traicionaban los intereses del pueblo. Estos estudiantes universitarios se propusieron y le propusieron al pueblo en Sao Paulo nominar a Cacareco. Cacareco era un rinoceronte que había sido prestado del zoológico de Brasil al zoológico de Sao Paulo, que había llegado en 1958, solo un año antes, y lo promocionaron como candidato en esa elección. En la eventualidad, Cacareco ganó con más de 100,000 votos las elecciones y le ganó a todos los otros candidatos. De hecho, el candidato que ganó después de Cacareco, el ser humano candidato que ganó después de Cacareco, solo ganó 10,000 votos. O sea, un 10% de los votos alcanzados por Cacareco. En contexto, Cacareco en portugués significa basura. Así que ya saben más o menos por dónde iban los ánimos del pueblo, como tantos pueblos que sufrimos del neoliberalismo y de las elecciones. Y empiezo la lectura, escrita por el comandante y el guerrillero y comandante Ernesto Che Guevara. Cacareco, los votos argentinos y otros rinocerontes. Los sesudos y medulares defensores de la democracia representativa y electoralista han dejado oír su voz crepuscular. Los deseos mesurados de constitucionalización de Cuba se han dejado caer suaves e insidiosamente. Es el primer paso para hacer que nuestro país sea declarado con el tiempo una dictadura más. Ellos no quieren líderes como Fidel Castro, mantenidos y erigidos por el voto popular. Ellos quieren a Cacareco, el rinoceronte del zoológico de Sao Paulo, elegido como demostración de repulsa absoluta a los políticos del Estado. O ellos quieren que gane, como en la Argentina, en una reñida elección, los votos en blanco. ¿Y qué significan, amables defensores de la constitucionalidad, estos votos en blanco?
sino la única forma de expresión de un pueblo que no se siente satisfecho y que trata por todos los medios de demostrar ese espíritu rebelde. Y por algo Fidel Castro, este Fidel Castro que no se quiere, y es el mismo que es vitoreado en la Guatemala de Idígoras, que ha roto sus relaciones con nosotros, y es el mismo que está presente en el pueblo venezolano, cuyo primer mandatario abandonara despechado el desfile del 1 de mayo. Y si nos ponemos en el plano de la elección, ¿qué pasaría si Fidel Castro exigiera que también por el sistema de los papelitos democráticos e institucionales se estableciera la puja electoral entre el señor Idígoras, por ejemplo, y él, Fidel, para presidente de Guatemala y para presidente de muchas otras repúblicas que no nombro? Pero es que allí el sistema del papelito dentro del cofre de madera está subordinado a un cuidadoso sistema que permite siempre que ciertas oligarquías nacionales ligadas a oligarquías internacionales más poderosas burlen la voluntad popular. El voto significa que los segregacionistas de África del Sur puedan ocupar el poder para balancear trágicamente a los negros. Que Syngman Rhee pueda, hasta que la ira popular lo destrone, ajusticiar, asesinar es la palabra, a sus opositores políticos. Y la maravilla del papelito dentro del cofre de madera es la que permite que Idígoras o que Somoza o que Duvalier o que Stroessner sean representantes constitucionales de la institucional república de tal y tal, y que se firme un curioso pacto de no agresión y amistad mutua por 12 años entre dos partidos políticos en algún rincón de América. Nosotros preferimos nuestro voto directo enarbolado en la punta de un fusil, agresivo, jetador, belicoso, para el hombre que es capaz de reunir la gigantesca mole humana del 1 de mayo. Tenemos miedo de que el otro sistema nos dé por resultado un rinoceronte. Hasta ahí el texto y lo dejo con el profesor Dionisio Pérez Montes. Adelante, compañero. Sí, saludos compañeros, saludos al público independentista que nos escucha. Esperamos que esta charla pues sean motivo de inspiración y de búsqueda de mucho más estudios sobre la situación colonial de Puerto Rico. Voy a empezar haciendo una cita, pero no voy a decir de quién es la cita ni de dónde la obtengo. Al final de la cita lo voy a decir. La liberación nacional, renacimiento nacional, restitución de la nación al pueblo, Commonwealth, cualquiera que sean las rúbricas utilizadas o las nuevas fórmulas introducidas, la dominación es siempre un fenómeno violento. En cualquier nivel que se le estudie, encuentro entre individuos, nuevos hombres de los clubes deportivos, composición humana de los cocktail parties, de la policía, de los consejos de administración, de los bancos nacionales o privados. La descolonización es simplemente la sustitución de una especie de hombres por otra especie de hombres sin transición, y esa nueva especie de hombres son los hombres libres. Hasta aquí la cita. O sea, la cita termina de hombres, de otra especie de hombres. Yo añado, la nueva especie es el hombre nuevo, que habló siempre Che Guevara. ¿De quién es este párrafo? ¿Y de dónde lo sostengo? ¿Y de qué capítulo? Es el capítulo 1 del libro de Frantz Fanon, los condenados de la tierra. Y el capítulo 1 empieza con el título La violencia. Bien, el tema de Cacareco, pues según lo interpreto de la lectura que hace Jesús y de la aportación que hace Ernesto Che Guevara, es la futilidad de las elecciones. Mientras el pueblo latinoamericano, el pueblo africano, estaba sometido a grandes sacrificios por una lucha de liberación, especialmente en Argelia, donde Frantz Fanon, que era de Martinica, se va a Francia a estudiar, se hace psiquiatra, y él
participó en la Guerra de Liberación Argelina, que fue una guerra extremadamente violenta, de un sufrimiento increíble, y por eso es que él le domina, ¿verdad? Que la liberación de un pueblo está atada siempre, ¿verdad?, a ese proceso de violencia. Por otro lado, tenemos que los que quieren adelantar supuestas causas, pues que se van causas progresistas, digamos, para luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo, para luchar contra la explotación, han escogido el método electoral. Ese método electoral, pues, según lo critica Ernesto Guevara, es un proceso fútil que no tiene significación ninguna, que cualquiera puede ser electo bajo las papelitas y el cofre y que no va a tener ningún resultado positivo en la liberación del hombre. Esa cajita y esos votos puestos en ese cofre, en esa cajita que llama Guevara, Albizu ya lo había dicho. Lo que pasa es que la cajita era eso Albizu dice que las elecciones en Puerto Rico es el ataúd para enterrar nuestra patria y nuestra nacionalidad. En mi próxima intervención, pues voy a tratar de hacer una conexión más lógica entre ese párrafo del capítulo 1, la violencia de Frank Fanon, con el tema de las elecciones y especialmente el proceso de democratización de todo nuestro planeta. Gracias, compañero. Vamos con el compañero Luis Torres. Adelante, compañero. ¿No sale? Parece que el compañero tuvo problema técnico. Acaba de salir. Compañero Enrique Pagán, ¿puede usted ser el próximo? Y cuando se conecte el compañero Luis, entonces hace su alocución. Adelante, Okay. compañero Enrique Pagán. Muy buenas noches. Conmemoramos la vida de uno de los revolucionarios más destacados del siglo XX, Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Voy al grano de la esencia para los que nos oponemos a las elecciones coloniales. Luego del triunfo de la Revolución Cubana, se da una reunión de revolucionarios de toda América y el Caribe en la ciudad de La Habana, en Cuba. En esa reunión se evaluaba la posibilidad de éxito de la revolución en América Latina. ¿Cuál fue la conclusión de esa reunión? Se concluyó que no podía desarrollarse la lucha guerrillera en aquellos países donde los gobiernos fueran fruto de alguna forma de consulta popular y donde no se hubieran agotado las posibilidades de lucha cívica. Alegaron algunos de los participantes que ir en contra de esa postura era ir contra toda posibilidad de triunfo. Era imposible. También se tomaba en cuenta la limitación topográfica y se señalaba a Uruguay y a Puerto Rico dentro de esa ecuación. Cabe señalar que el Che apoyó esta posición. Uno que no apoyó esta postura lo fue Juan Antonio Corregel, quien dando un puño en la mesa exclamó: pues seamos realistas, hagamos lo imposible. Esas palabras años después serían inmortalizadas por el propio Che. Años después, el Che recapitula en una visita que Corregel le hace al Che, estando el Che hospitalizado. Le dice a Corregel que los Tupamaros le habían demostrado que sí se podía hacer la revolución tanto en Uruguay como en Puerto Rico. El Che siempre
tuvo la capacidad de saber escuchar con respeto todas las opiniones de sus interlocutores, aun cuando no coincidieran con la suya. Sin embargo, esto no significaba que no expusiera sus puntos de vista con argumentos muy convincentes. Aún sin conocer al visitante, podía crear un clima de distensión, confianza y fraternidad que permitía a ambos dialogar directa y francamente. Si hay alguna lección para Puerto Rico de las posturas del Che, es que la revolución no surge de la nada. La revolución es una tarea donde se esculpe la forma en que se va a llevar a cabo un cambio radical. De las posturas del Che podemos señalar la diferencia entre el optimismo y el positivismo. El optimismo se basa en la confianza de una decisión correcta, mientras que el positivismo se basa en el deseo del saber que todo saldrá bien. El Che definía el positivismo como la forma en que se oculta la realidad. El genio inglés Stephen Hawking decía que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. El Che nunca se cansó de estudiar no solo las teorías revolucionarias, sino que estudiaba las teorías aplicadas para impedir la revolución, como lo son las elecciones coloniales. Nuestro deber como revolucionarios es combatir la colaboración con el sistema electoral a los legitimistas coloniales representados por los reformistas que se hacen llamar independentistas. Que viva el Che. Que viva el Che. Compañero Luis Torres, que tuvo un problema técnico, ya está aquí. Adelante, compañero. Sí, saludos a todos, a los compañeros y a los que están, ¿verdad? Los compañeros que escuchan. Sí, tuve un problema que perdí el audio, pero ya estamos. Primero que todo me gustaría decir brevemente la importancia y la magnitud que es la figura del Che Guevara y la relevancia que todavía tiene. Como describió el filósofo francés, existencialista y marxista, Jean-Paul Francés, el Che Guevara fue la persona más capaz y la vida más cabal del siglo XX por el impacto meteórico que hizo vamos a decirlo así, en una vida que no fue muy larga, pero que aportó mucho como pensador teórico, como combatiente, como revolucionario, como médico. Fue multifacético, pero hay que entender, ¿verdad?, este contexto de cómo esa experiencia de los viajes que tuvo en Sudamérica, la experiencia de Guatemala en el 54 con la invasión de Jacobo Arbenz, la invasión de Jacobo Arbenz y Castillo de Armas por la CIA y patrocinado por la United Fruit, y todo eso impactaron en él y radicalizaron más unos pensamientos que él ya tenía, ¿verdad?, en el estudio marxista. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque cuando vemos esta pequeña lectura y él habla de Idígora, habla de Stroessner, habla de Duvalier, habla de todos estos dictadores, pues tenemos que adentrarnos en lo que fue esa Guerra Fría, a mediados de esa Guerra Fría, ¿verdad? En esa primera mitad, ya entrando a la segunda. ¿Y qué podemos ver? Él va más allá de lo peligroso que es esa democracia representativa parlamentaria, burguesa, porque es a través de esa que le permite a la clase dominante mantenerse en el poder con la llamada constitucionalidad. La constitucionalidad de aquí, la legalidad de allá, esa es la misma que le permite al imperio y le ha permitido históricamente intervenir, utilizar esa legalidad, esa constitucionalidad para poner los cacarecos, estos elementos que sirven a los designios del imperio
y las oligarquías nacionales e internacionales. Entonces, a mí me parece que el Che Guevara hace un punto bien contundente al señalar de una forma bien sarcástica, pero esa es la democracia que ellos hablan. Es una advertencia porque la verdadera democracia es la democracia que se hace luchando, se hace en la calle, se hacen los cambios sistémicos estructurales. Y el ejemplo más grande, por eso él dice, no, el que nosotros no dejamos llevar es del fusil, el de la verdadera voluntad popular, el que cambió un proceso estructural. Y por eso, todos esos dictadores, esos títeres, esos cacarecos han sido representantes y han sido del imperialismo, y es esa democracia representativa la herramienta que ha utilizado el imperio para poder intervenir una y otra vez. Y hay que dar una advertencia, y que el Che Guevara la hace bien audazmente. Nosotros denunciamos que no se vota en las elecciones coloniales, pero igualmente hay que dar un paso más, porque esa democracia representativa sigue siendo burguesa, sigue siendo opciones falsas, opciones que son puestos un cacareco aquí, un cacareco allá, y le dan falsas opciones al trabajador, a la clase trabajadora. Mira, tengo esta opción, aún en un país que el nombre sea república y participe en estas democracias representativas, se expone a que esas clases dominantes sigan teniendo el control. Por eso el proceso tiene que ser radical, revolucionario, como dice el Che, un proceso verdaderamente de cambio. Y por eso el mensaje del FAE, aunque parezca sencillo, es contundente. La lucha es en la calle y hay que alejarse de la democracia representativa y buscar la democracia, el centralismo democrático, esa participación del trabajador directo en los medios de producción, en la participación del quehacer. Y eso es interesante. Otro punto para ir terminando esta primera intervención, él habla más adelante de la genuflexión, que hacen los diferentes representantes de los países, estos presidentes, estos organismos internacionales. Pues esto sigue mostrando lo relevante que sigue siendo en la actualidad. ¿Cómo vemos que organismos internacionales como la ONU, la OEA, la CEPAL y todos estos órganos siguen estando al servicio de estas oligarquías que quieren mantener el status quo de las cosas? Y son organismos que solo son representación de los designios del imperio. Igualmente con los medios de comunicación. Él habla también de un periodista, Conte Agüero, más adelante, y señala cómo estas personas que son pagadas, siguen siendo pagadas, y lo seguimos viendo hoy día. Tenemos periodistas que nos bombardean continuamente con esta ideología, la democracia. ¿Cuál democracia, compañeros y compañeras? La única democracia que están hablando es una democracia en abstracto. ¿Es una democracia de quién y para quién? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y yo creo que el Che Guevara fue bastante contundente y bien claro en demostrarnos que la verdadera democracia solo es posible, la democracia de la clase trabajadora, haciendo los cambios estructurales, luchando para sacar a todo este sistema capitalista y su constitución y todo lo demás. Gracias, eso era lo que quería. Gracias, compañero. Ahora vamos a el turno de reacción. Empezamos por el maestro, profesor Dionisio Pérez Montes. Adelante, compañero. Sí, dos cosas. Primero, pensar que el artículo que escribe Che en la revista Verde Olivo, prácticamente, o sea, se hace en el 1962. Obviamente, todavía Che Guevara, por cuestión cronológica, no había vivido la experiencia de Chile, de la democracia chilena, de la dictadura chilena de Pinochet. Esa ocurre en el
probablemente en el 68-69 suba al poder Allende, y en el 73 ya había sido destituido. Che Guevara no vivió esa experiencia, pero vivió la experiencia de los dictadores anteriores, especialmente en Cuba, los dictadores que tuvo Cuba, especialmente el último, el dictador Batista, que no se fue por una elección, por un proceso electoral, se fue por la aplicación de la violencia revolucionaria contra los opresores. Otra cosa que estoy de acuerdo con el compañero Enrique Pagán, cuando el Che Guevara, pues, o sea, con esa reunión donde participa el Che Guevara y participa Correger, pues lo que se le está diciendo es que no es posible hacer una lucha en un país pequeño, donde no hay una geografía perdida como existe en Cuba, donde no hay donde la Sierra de Luquillo no es más grande que la Sierra Maestra. Pero sí, Argelia había demostrado que había otro tipo de lucha, que era la lucha revolucionaria, la lucha guerrillera urbana. Y esa fue la lucha que llevó a cabo el pueblo argelino, la cual Frantz Fanon participa y es espectador, y fue espectador de todo el sufrimiento, básicamente causado por las torturas a los combatientes capturados en Argelia. Pero al fin y al cabo, el pueblo argelino triunfa, lo que demuestra que cuando un pueblo se levanta en una voluntad verdadera de liberarse de su opresor, va a buscar todos los medios necesarios a los cuales tiene derecho y va a descartar aquellos medios a los que no son eficientes para lograr el propósito, que es obviamente, ¿verdad?, la liberación nacional. Y ahí vimos que no hay elecciones por ninguna parte. Volviendo a Allende, un dato interesante es que también el comandante Correger, cuando sale la noticia, ¿verdad?, de que Allende estaba siendo ya asediado, Correger le envió una carta y le dice a Allende: arma a tu pueblo y fusila a cuanto traidor se te pare el frente. Allende, pues la actitud de Allende era que si el pueblo chileno me eligió a través de las urnas, pues yo tengo que ser consecuente y tengo que ser fiel a ese mandato del pueblo chileno. Se le hizo muy tarde, la historia ya la conocemos, eso le causó un sufrimiento al pueblo chileno de miles, más de 3.000, 4.000 muertos en pocos días, y más lo que surgieron después, tortura, sacrificios, ¿verdad?, de todos esos combatientes. Hay otros datos importantes. Hay un libro interesante de Federico Cintrón Fiallo que trata sobre la democracia representativa, la democracia directa y el socialismo del siglo XXI. Eso yo entiendo, ¿verdad?, que es otro libro que nosotros podemos leer y criticar, como todo conocimiento debe hacerse, ¿verdad?, porque lo que nos mueve a nosotros es el pensamiento crítico. Pues uniendo los actos, yo coincido también con Luis de que sí, esa acción de poner papelitos en las urnas es hasta criminal, porque la hacen las personas que saben, ¿verdad?, que dirigen, que saben cómo dirigir los pueblos y cuáles son todas las manipulaciones que se pueden hacer. Y las elecciones son altamente manipulables, como lo vimos, ¿verdad?, en charlas anteriores aquí. Bueno, básicamente esa es mi intervención hasta ahora. Gracias, compañero. Compañero Enrique Pagán, tu turno de reacción. Bien, solo quiero añadir que las posiciones mencionadas en la reunión de revolucionarios luego del triunfo de la Revolución Cubana eran la postura de la Internacional Comunista dirigida por la Unión Soviética. El Che se fue desligando de toda teoría liberal y posposicionista y revisionista de la Unión Soviética, que lamentablemente hubieron esas posiciones. En el FAE hemos escogido el camino de la lucha y no el de la conciliación. Las alianzas las hacemos revolucionarios
y no con reformadores colaboracionistas. Eso era todo. Gracias. Gracias, compañero. Compañero Luis Torres, completamente de acuerdo. Sí, pues primero que todo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que presentó el compañero Dionisio, Enrique, y quiero abundar un poco sobre eso rápidamente. Cuando vemos lo relevante que sigue siendo todavía este artículo en pleno, ¿verdad?, 2022, vemos cómo es el ilusionismo que todavía existe. Y ha sido creado y fomentado sistemáticamente por la condición de lo que es la llamada superestructura del capitalismo a través de la cultura, a través de los medios de comunicación, de la educación, de la familia, la iglesia, etcétera, etcétera, que fomentan esta idea de la democracia, no, elegimos a este y este. Ha sido creada así, pero cuando analizamos que eso está todo en un abstracto, todo en un ilusionismo, hay que entender que no solo este proceso de liberación es por deliberación nacional, es una deliberación de clase, es cambiar, es sistémico. Por eso a mí me parece siempre la frase del comandante Juan Antonio Corregel, la lucha por la independencia es nacionalista en su forma, pero en su contenido es comunista. Y es una advertencia a muchos compañeros independentistas. No se crean que si esto llega a caemos en un proceso de república, entre comillas, entonces las elecciones sirven. Porque hay un posicionamiento que sigue hablando, no, ya llegamos a la independencia, entonces podemos hablar de votos o de sistema. No. Eso es caer en la trampa imperial. Y quiero decir esto, tenemos que coger el ejemplo que dio estas grandes figuras. Mire, estamos hablando del Che Guevara, un hombre que en el Congo luchó, combatió, en el Congo, en Bolivia, en todos estos países, y es el voluntarismo, lo que bien el compañero Dionisio habló, ese nuevo hombre totalmente rompiendo con las cadenas invisibles de este sistema, de estas ataduras, del individualismo, de la mercancía, de los estímulos materiales. El Che Guevara había ido más allá, había profundizado todo eso con la teoría y la acción. Por eso el punto de vista del nuevo hombre sigue siendo tan válido y es una gran aportación al análisis marxista-leninista. Y yo entiendo, me parece a mí que nosotros tenemos que cada vez más ir profundizando en eso y alejarnos de la institucionalidad, de participar en esos procesos. Para lo único que sirve eso, como decía el comandante Corregel, para lo único que eso ha servido es agitación, pero verdaderamente el proceso es en la calle. El proceso es en la calle, es la lucha en la calle. Y podemos ver hasta dónde llega este ilusionismo. ¿Cómo es posible que estos cacarecos que vienen cada cierto tiempo, que el imperio pone, y lo saca, pone y saca, y vemos cómo caen en este ilusionismo presidente en Bolivia, Evo Morales, el otro de Honduras, Manuel Zelaya, toda esta llamada de socialismo del siglo XXI y este nuevo proceso electoralista, ¿cómo han terminado? Golpes de Estado. ¿Por qué? Porque sigue siendo la herramienta, la democracia representativa, donde penetra el imperialismo. Y el Che Guevara y otros grandes revolucionarios que lo tenemos aquí propiamente, Juan Antonio Corregel, bien nos avisó de todo ese proceso. Así que si pensar que todos esos países soberanos, entre comillas, caen en ese proceso, aquí hay gente que todavía habla de elecciones. Oye, pero es lamentable, hace poco un discurso y voy terminando, de Rubén Berrío, que dice, vamos a crear una crisis política. Y yo me pregunto, compañeros y compañeras, ¿cómo se va a crear esa crisis política
participando del proceso que te brinda el mismo sistema. La única forma de crear una crisis política es como los compañeros nacionalistas hicieron en el 50, como las organizaciones clandestinas hicieron en el 60, 70 y 80. Esas son las únicas formas, y acompañado, claro, de apoyar las luchas de reivindicación, pero siempre atando las luchas a una lucha de cambio sistémico y verdadero, no fragmentándolas, no fragmentándolas. Y eso era lo que quería abundar. Dejemos el ilusionismo, seamos materialistas dialécticos. Eso es lo que quería decir, compañero. Acusan al Che Guevara, lo ponen como una figura romántica. No, no, yo lo veo como la más real y el ejemplo de los más dignos en nuestra América Latina y mundial, internacional. Eso quería decir, compañero. Gracias, compañero. Haciendo un breve aporte también, el Che Guevara fue visionario y siempre fue visionario. Él creía en la revolución internacional porque tiene que ser, y es el beneficio de toda la clase trabajadora del proletariado a nivel internacional. Entendió a Marx mucho mejor que muchos otros. Y en cuanto a lo de los cacarecos, ahora mismo, utilizando el ejemplo que dieron casi ahora de Chile, en Chile se dio un proceso que duró varios años, que se entendía que era, y empezó diciendo no son 33 centavos de la subida de el pasaje en un tren, sino son 33 años. En Chile fue un movimiento popular de masa que de forma revolucionaria quiso parar el país y hacer que se les hiciera una nueva constitución, y no solo una nueva constitución, sino una nueva constitución en el que la participación de la mayoría de las masas fuese inclusiva y fuese mucho mejor. Y cuando lograron esto, cedieron ante un gobierno de democracia representativa. Vemos que como de forma revolucionaria de movimiento de masas, diciendo como masas de país, no más y hasta aquí llegamos, y si no pasa esto no va a pasar nada, se les dio lo que querían, y el mismo proceso fue transformándolo a que ahora mismo sí está en un proceso de desarrollar una nueva constitución, pero a través de las elecciones de democracia representativa escogieron un personaje que ya le metió mano con los militares a los mapuches. Ya esto pasó en Chile, o sea que ¿qué es lo que vemos? Los movimientos de masa de pueblo de forma revolucionaria que dicen esto lo vamos a hacer nosotros, para nosotros, funcionan y les sirven, y en el momento en que se recuestan un poco de la democracia representativa y de las elecciones que son elecciones del Estado burgués, caen en la traición y los traicionan y traicionan al pueblo. El mismo pueblo catalán, mayoría, quiere la independencia y quiere su propia independencia, pero como confía en las elecciones, lo que se ganan son ganar elecciones con palos y que nadie haga nada por ellos. Hace falta la práctica revolucionaria, la praxis revolucionaria, como lo decía el Che, que lo saca de Mao Zedong, y es necesario que entendamos que si no hay una práctica revolucionaria, si la lucha no está en la calle, nunca vamos a lograr las reivindicaciones que necesitamos como pueblo. Que viva el Che, que viva lo que nos enseñó y lo que todavía tiene para enseñarnos a nosotros y a futuras generaciones hasta que logremos esa revolución internacional y el comunismo internacional. Quiero darle las gracias a los panelistas por la tremenda exposición que han hecho, al público por su atención. Estén pendientes a nuestras próximas lecturas y análisis de textos antielectorales. La fecha y la hora de la lectura están por anunciarse. Búsquenos en Facebook, en fae.pr. Nos pueden buscar ahora en nuestro nuevo canal de YouTube, No Vote @FAE o Frente Antielectoral como canal en YouTube, y puede escribirnos a nuestro nuevo correo electrónico novote.fae@gmail.com. Gracias por su atención y tengan muy buenas noches. Hasta la victoria siempre. Venceremos.